Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 41. Capítulo del agua y el cielo, parte 1. Hace tiempo que no vemos a Rea. Vamos a verla en Liyue, dijo Paimon tras desbloquear la misión de la historia de Temis. Pero Axue no fue directo a buscar a Temis, decidió primero completar la misión de historia. Aunque estaba decidida a conseguir a Temis, participar en la misión aumentaría la emoción de la búsqueda más adelante. Tan pronto como salió la actualización, Axue empezó la misión. Dado que Temis es otra personalidad de Rea, me pregunto cómo Miollo manejará su historia, pensó, teletransportándose a Liyue y siguiendo el marcador hasta la funeraria Guanseng. Al final de la versión 1.1, Zhongli había mencionado que había pedido al director del salón Guanseng que contratara a Astrea como consultora, para que tuviera un lugar donde quedarse y un ingreso estable. Así que visitar a Rea implicaba ir al salón. Al llegar, encontraron a Astrea en la entrada, discutiendo con una joven vivaz. Director, de verdad no puedo hacer esto. Es imposible para mí, esto no sirve, eso no sirve. Rea, ¿quieres convertirte en una sanguijuela más grande que Zhongli? Al menos él sabe y puede enseñar al personal. Pero tú, la mujer a la que Astrea llamaba directora suspiró exasperada. Claro, te doy crédito por no enviarme facturas raras para reembolsar. Pero no puedes dejarte llevar así. No te compares con los malos hábitos de Zhongli, deberías aspirar a más. Hasta yo me esfuerzo en promocionar el negocio. Qué difícil es repartir volantes con esa carita adorable, pero, yo, no quiero hacerle daño a nadie. ¿Quién dijo algo de lastimar a alguien? Este volante dice, compra uno y llévate otro gratis. ¿Eso no significa, matar gente? Compra uno y llévate otro gratis es solo una estrategia de marketing. Todos lo hacen. Astrea la miró con ojos abiertos. Pero, somos una funeraria. ¿Qué tiene de malo? ¿Los funerales no pueden tener promociones? Mientras discutían, Lumine y Paimon llegaron por detrás. Lumine miró curiosa a la joven, pero fue Paimon quien habló. Rea. ¿Qué pasa? ¿Quién es ella? Hermana mayor. Y Paimon. Astrea se dio la vuelta y su rostro se iluminó. Paimon saludó con la mano. Oímos algo sobre la promoción compra uno y llévate otro gratis. ¿Hay comida gratis? No. Los ojos de la chica brillaron al mirar a Lumine. Eres la viajera, ¿verdad? Perfecto. Me han hablado mucho de ti, siempre metiéndose en líos. ¿Qué tal si reservamos un paquete funerario con antelación? Te doy un 20% de descuento y es oferta 2x1. No se preocupen, yo, Utao, prometo no meterlos a los dos en un solo ataúd. Cada uno tendrá una despedida digna. Espera. ¿Qué? Paimon retrocedió en el aire. ¿Hablas de funerales? Sí, murmuró Astrea. La directora quería que repartiera volantes. Casi accedí porque has sido amable, pero la idea de compra uno y llévate otro gratis. Paimon horrorizado interrumpió. ¿Cómo es eso un ascenso? ¿Por qué no? Todos morimos tarde o temprano. Declaró Utao con las manos en las caderas. Si tu padre estira la pata ahora, tú también morirás algún día. Paga una vez y tus hijos no tendrán que pagar después. Trato hecho, ¿verdad? Tú. Paimon balbuceó, luego se cruzó de brazos. De acuerdo. Desde una perspectiva racional universal, es un buen descuento. Astrea jadeó. ¿Por qué hablas igual que Zhongli? Porque sabía que Zhongli diría eso. Resopló Paimon. ¿Ves, Rea? Hasta los demás están de acuerdo. Ahora, a trabajar. Le dio un codazo Utao. Pero, me van a pegar. Odio, el dolor. Si lo rechazas todo, ¿qué puedes hacer? No puedo permitir que haya gorrones aquí. Los demás consultores se quejarán. La persuasión de Utao continuó. La inocencia de Rea atraería clientes, en realidad, todos la adoraban, nadie quería que se fuera. Pero Rea, a diferencia del excéntrico director, tenía sentido común. Aún así, Utao tenía razón,
no podía aprovecharse de ella para siempre. A regañadientes, Rea aceptó los volantes. Genial. Confío en ti. Utao le dio una palmadita en el hombro y se alejó tarareando. Rea miró con tristeza la pila de volantes en sus manos, temblorosas. La atención al detalle era impecable, cada volante era visible en pantalla, sostenido por las pequeñas manos temblorosas de Rea. ¿Cuántas palizas me van a dar?, susurró desesperada. Capítulo 42, Capítulo del agua y el cielo, parte 2. Creo que no necesitas estar tan desesperanzada, dijo Paimon, intentando consolar a Astrea al ver su rostro pálido. Si eres tú, Rea, puede que no te golpeen. Astrea la miró con lágrimas en los ojos. ¿Podría ser que no? Bueno, Paimon desvió la mirada incómoda. Lumine no pudo contenerse más y dijo con firmeza, te ayudaré. ¿En serio? ¿Hermana mayor? Astrea la miró con admiración inmediata. Lumine se puso las manos en las caderas y levantó el pecho. No te preocupes. Soy muy buena ayudando a la gente. Después de este breve diálogo, Axo empezó a controlar a Astrea para repartir volantes. Por supuesto, durante las conversaciones, la perspectiva volvió a Lumine. En el mundo real de Teyvat, Lumine ayudó a repartir la mitad de los volantes. En el juego, tras interactuar con 5 NPC, la misión se completó. Sorprendentemente, aunque parecía que la gente la iba a golpear, los habitantes de Liyue parecían acostumbrados a esa costumbre. Algunos suspiraban y se quejaban del director U, otros reían y compartían anécdotas divertidas sobre Utao, algunos incluso miraban a Lumine con lástima, le palmearon el hombro y negaban con la cabeza sin decir una palabra. Después de completar esta parte, los jugadores no pudieron evitar sentir curiosidad por Utao, la directora de la funeraria Guanseng. Me encanta Utao. ¿Cuándo podremos jugar con ella?, comentaron. Era fascinante. Aunque esta era una misión centrada en la historia de Temis y ella ni siquiera había aparecido, el hermano Da y muchos jugadores sentían cariño y curiosidad por Utao. No te preocupes, un personaje tan meticulosamente diseñado definitivamente será lanzado, dijo alguien. Además, ya mostraron un primer plano de su visión, añadió otro. Me pregunto cuándo la desbloquearán realmente. El hermano Da conversaba con sus espectadores mientras continuaba con la historia. Después de repartir los volantes, la misión indicaba ajustar la hora del juego entre las 5 de la tarde y las 6 de la tarde y luego dirigirse al lugar de encuentro para cenar con Astrea. Sin embargo, al llegar y activarse la siguiente escena, Astrea no estaba por ningún lado. ¿Rea aún no ha terminado de repartir volantes? Vamos a buscarla. Lumine asintió en respuesta a la sugerencia de Paimon. Vamos a revisar cerca del gremio de aventureros, añadió Paimon. Hay mucha gente allí, y Rea dijo que estaría repartiendo volantes. El hermano Da cambió a Ganyu y se dirigió a la calle cerca del gremio, sintiéndose desconcertado. ¿Es esa Temis? Sí, lo que estaba de pie no era el modelo de Astrea, sino el de Temis. Aunque sus rostros eran idénticos, sus atuendos eran completamente diferentes. Por supuesto, Temis no tenía las alas blancas que Astrea llevaba en su aparición inicial. En su lugar, sostenía un fajo de folletos. Al acercarse a ella, se desencadenó otra escena. Temis sostenía una pequeña pila de volantes en la mano izquierda y uno en la derecha, repartiéndolos a los transeúntes. Tómalo, decía con voz fría. Un hombre al que detuvo instintivamente levantó las manos con miedo, tomó nerviosamente el volante y salió corriendo. Lumine y Paimon se acercaron. Rea, ¿estás repartiendo volantes? ¿Por qué parece que estás cobrando deudas? ¿Y te cambiaste de ropa solo para esto? Al escuchar la pregunta, Temis los miró, no dijo nada y se dio la vuelta para seguir repartiendo volantes. Tómalo. Lumine y Paimon intercambiaron miradas confusas. ¿Rea parece extraña?, susurró Paimon. Sí, ni siquiera me llamó hermana mayor. Solo había una opción de diálogo, así que el hermano Da la seleccionó. Paimon, ese no es el punto. El punto es que Rea parece una persona completamente diferente ahora. En ese momento, Temis finalmente habló con frialdad. No soy mi hermana. Soy Temis. ¿Temis? Lumine la miró sorprendida, mientras Paimon soltaba, ¿Rea y tú son gemelas? Rea nunca mencionó tener una hermana. Mi hermana no sabe que existo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una hermana no sepa nada de su propia hermana? Temis no quiso dar más detalles y siguió repartiendo volantes. ¿Crees que Rea nos está gastando una broma? Rea no es del tipo que bromea así, cierto, pero ¿qué pasa?
¿Cómo puede ser que Rea no supiera que tiene una hermana? ¿Y dónde está Rea ahora? Mientras Paimon hacía estas preguntas, de repente se activó una escena animada. Después de repartir el último volante, la chica de pelo blanco se marchó sola. Lumine y Paimon se miraron y la siguieron rápidamente. Pronto llegaron a una calle desierta. De repente, 3 pares de alas blancas aparecieron en la espalda de la chica. Las alas se plegaron, envolviendo su cuerpo en luz. Al momento siguiente, las alas se abrieron y se retiraron, desapareciendo. Cuando la luz se desvaneció, su atuendo volvió a ser el mismo que llevaba Astrea. La chica parpadeó, abrió los ojos y miró alrededor, confundida. Entonces vio a Lumine. ¿Hermana mayor? ¿Cuándo llegaste? ¿Terminaste de repartir los volantes? Increíble. Mientras hablaba, de repente notó que algo no estaba bien y bajó la mirada hacia sus manos. ¿Terminé de repartir mis volantes también? ¿Cuándo pasó eso? Lumine y Paimon intercambiaron miradas desconcertadas, igual de confundidos. Capítulo 43. Capítulo de Agua y Cielo, parte 3. Tras el final de la escena animada, el juego volvió al modo diálogo. Esta vez, la chica en pantalla ya no era Themis, sino Astrea. «Eres Re, ¿verdad?», preguntó Paimon. Astrea parecía completamente confundida. «Por supuesto que soy yo. ¿Quién más podría ser? Pero justo ahora». «Rea, ¿tienes una hermana? ¿Una hermana?». Astrea ladeó la cabeza y parpadeó. «Si te refieres a hermanas, todas en los caballeros sagrados podrían considerarse mis hermanas. No me refería a eso». «Espera, ¿no eres la hermana menor? Esa Fancetti de antes parece mayor que tú». Paimon no pudo evitar quejarse. Lumine suspiró y tomó la conversación. «Rea, ¿tienes una hermana biológica? ¿Una hermana biológica? ¿Te refieres a de sangre?». «Claro que no». «Entonces». «Rea, ¿tienes trastorno de identidad disociativo? ¿Trastorno de identidad disociativo?». Al escuchar la pregunta de Lumine, los ojos de Astrea se abrieron ligeramente antes de sumirse en pensamientos profundos. Finalmente susurró, vacilante: «No. No puedo decirlo con seguridad». «¿No puedes decirlo con seguridad?». «En mis recuerdos, no tengo ese trastorno, pero hay muchas veces en que experimento momentos de confusión». «¿Como ahora?». «Sí, así sin más. No recuerdo dónde fueron a parar los volantes, si los repartí todos o los tiré. Recuerdo que intenté repartirlos, pero no tuve valor para dar ni uno». Y luego, de alguna forma, terminó así. Astrea miró hacia el cielo. A juzgar por el tiempo, parece que han pasado varias horas. No recuerdo qué pasó durante ese tiempo. Mientras hablaba, se volvió hacia Lumine con expresión seria. «Hermana mayor, ¿me acabas de preguntar eso? ¿De verdad tengo un trastorno de identidad disociativo? ¿Acaso mi otra personalidad hizo algo malo?». «No hizo nada malo. Solo terminó de repartir los volantes por ti». Paimon movió el dedo. «Pero ella decía ser tu hermana, llamada Themis». «Rea, ¿de verdad no sabes nada de esto?». «¿Themis?». Los ojos de Astrea se abrieron un poco. Lumine levantó una ceja. «¿La conoces?». «Los caballeros sagrados tienen 9 miembros. La segunda caballero se llama Themis, pero nunca la he conocido». Astrea bajó la cabeza y murmuró vacilante: «Así es. No me extraña». «Ah, ya lo veo». Paimon aplaudió. «Tu otra personalidad se cree tu hermana, y el obispo supremo de Fontaine la considera una persona aparte, así que la nombraron segundo caballero». «Debe ser eso, ¿verdad?». «No creo que debas preocuparte demasiado, Rea. Tu otra personalidad parece una buena chica. Antes te ayudaba a repartir folletos. Sin duda, es una hermana atenta y cariñosa». Astrea guardó silencio. El hermano Da, que estaba observando el juego, pausó repentinamente, frunciendo el ceño ante el silencio de Astrea en el diálogo y sumergiéndose en pensamientos profundos. «Algo no encaja. Esta parte no encaja en absoluto». Se quitó las gafas y las limpió mientras hablaba. ¿Vieron el tercer episodio de Reportando a Lady Forana? Contiene información crucial. Salió de Genshin Impact y volvió a abrir el video que había visto muchas veces, avanzando rápidamente a la parte crítica. Astrea y Themis eran originalmente personas separadas, podrían considerarse hermanas al nacer. Pero antes de existir, Themis estaba demasiado preocupada por su hermana, lo que la llevó a fusionarse con Astrea. Themis hacía todo lo que Astrea temía o no quería hacer. El hermano Da pausó el video.
desde que vi esta parte, me he estado preguntando, ¿Astrea y Temis son siquiera humanas? Creo que muchos jugadores comparten esa duda. Temis estaba tan preocupada por su hermana que se fusionó con Astrea. Si el Obispo Supremo dice la verdad, eso claramente no es algo que los humanos puedan hacer. Presten atención a la redacción, el Obispo Supremo no dijo nacer, sino llegó a existir. Una palabra puede parecer insignificante, pero las implicaciones son completamente distintas. En otras palabras, Astrea y Temis podrían no ser humanas en absoluto, sino miembros de una raza desconocida y misteriosa, capaz de desarrollar conciencia incluso antes de nacer. Temis recuperó la conciencia antes que Astrea y, preocupada por ella, se fusionó con ella para convertirse en una sola. Espera, no, eso no tiene sentido. Si Temis cobró conciencia antes que Astrea y comparten el mismo cuerpo, aunque sean hermanas, ¿no debería Temis ser la hermana mayor? Además, el silencio de Rea aquí es muy sospechoso. Claramente sabe algo, al principio no sabía que tenía una hermana, pero tras oír el nombre Temis, parece que todo encaja. Otra cosa que quizá no notaron, Astrea dijo que todas las caballeros de los caballeros sagrados podían considerarse sus hermanas. Esto me hizo pensar en su historia. No me había dado cuenta antes, pero al relacionar a Fancetti con el perfil de Astrea, algo no encajaba. El hermano Da respiró profundo. De repente, una atrevida especulación surgió en su mente. Al final de la versión 1.1, Fancetti dijo algo, detuvo la línea y la volvió a mirar. Señor Dottore, dejando de lado si ustedes dos, como heraldos, podrían matarme, incluso si pudieran, lo que dijo sobre que el Obispo Supremo se siente desconsolado es imposible. ¿Se sentiría desconsolado si uno o dos de sus segmentos murieran? Si segmento significa clones, ¿qué quiere decir Fancetti al compararse con los segmentos del Obispo Supremo? Al principio pensé que Fancetti decía que para el Obispo Supremo ella era tan insignificante como los clones del Dottore. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Y si Fancetti está diciendo que ella es como uno de los segmentos del Dottore? ¿Y si todos los caballeros de los caballeros sagrados son como los segmentos del Dottore? Esta especulación es muy atrevida. Por supuesto, no digo que Rea y los demás sean clones del Obispo Supremo. Eso es imposible. Digo, ¿es posible que todos los caballeros de los caballeros sagrados sean humanos artificiales creados por el Obispo Supremo de Fontaine? El hermano Da se golpeó el muslo, cada vez más convencido mientras hablaba. Todos sabemos que Fontaine es una nación tecnológicamente avanzada y que el Obispo Supremo es un ser de otro mundo. ¿Será posible que la tecnología de Fontaine esté mucho más avanzada de lo que imaginamos? ¿Que el Obispo Supremo posea conocimientos científicos más allá de este mundo? ¿Que haya creado humanos artificiales exitosamente? Capítulo 44, Capítulo de Agua y Cielo, Parte 4. Echemos un vistazo al nombre de Astrea. Espectáculo de marionetas, Astrea. Ahora parece una pista clara, Rea no es humana, sino, ¿una marioneta? Una marioneta viviente, casi indistinguible de un humano. Ahora veamos el nombre de Temis. Títeres de hilo, Temis. El término títeres de hilo remite a los antiguos espectáculos de títeres, es decir, teatro de marionetas. Otra pista clara. Finalmente, revisemos el PV del personaje de Temis. El hermano Da abrió el PV de Temis, lanzado antes de la segunda mitad de la versión 1.3. El PV comienza con Temis volando por el cielo, con alas extendidas. Sobrevuela montañas, mares y nubes, y aterriza con gracia en la azotea de un gran edificio, la cima del Palais Mermonia, aún sin nombre oficial para los jugadores. Arrodillada sobre una rodilla, con alas plegadas, se dirige a un hombre de espaldas. El Obispo Supremo y los Fatui infiltrados ya fueron eliminados. Recuerdo que esa era la tarea de Astrea. Entonces es mi tarea. Si es así, ella nunca crecerá. La voz del Obispo Supremo es tranquila, pero con un dejo de impotencia. Mientras yo esté aquí, ella no necesitará crecer. Girándose, mira a Temis. Un día, todos ustedes crecerán y madurarán. Entiendo cómo se sienten, pero deben prepararse. Temis permanece en silencio, cabizbaja. Tú y Astrea un día podrán valerse por sí mismas. La pantalla muestra escenas donde Temis protege a Astrea. Cuando Astrea está rodeada de Slims, Temis extiende sus alas y los dispersa. Cuando es perseguida por Illichurls, Temis los elimina con mirada fría. Cuando Astrea es herida por rebeldes Fatui, clama por ayuda y Temis, furiosa, los lanza lejos. La música es tranquila en todo momento.
Finalmente, solo queda la figura de Temis suspendida en la oscuridad, alas extendidas, ojos cerrados, dedos apuntando hacia abajo. En la oscuridad, un suspiro se oye suavemente. Es hora de que madures, Temis. No te escondas a la sombra de tu hermana por miedo. Eso espera un padre. Esa voz es claramente la del obispo supremo. El hermano Da se palmotea el muslo, entendiendo que el título de padre del obispo supremo tiene un significado profundo. En Miollo, Fusuan, viendo la transmisión, quedó sorprendido. Así se conectan las tramas crípticas y contradictorias de Kiana. Decidió avisar a Kiana, la productora, para que usara este análisis y quizás cerrara vacíos argumentales. Mientras tanto, el hermano Da prosigue con su análisis. Perfil de Astrea, CB, WoW. Cumpleaños, 5 de mayo. Afiliación, Caballeros Sagrados. Pecado original, el agua. Constelación, Libra. Astrea es la primera caballero, conocida como Caballero del Agua y Heraldo del Pecado Original. Pese a su personalidad inquietante, posee una fuerza absoluta y un sentido de justicia y bondad que convenció a sus hermanas menores. Astrea ama escuchar historias, especialmente las que el obispo supremo, como un padre, le contaba. Algunas historias eran tan escandalosas que dudaba si eran ciertas. Por ejemplo, el obispo supremo afirmó que los arcontes no eran dioses originalmente, sino que se divinizaron tras obtener fragmentos del ser primordial. De los muchos fragmentos, solo 7 grandes sobrevivieron y se convirtieron en los 7 arcontes. Astrea se preguntaba si el arconte Geo era el más fuerte por haber matado a más dioses en la guerra. Al preguntarle al obispo supremo, este respondió en broma que solo estaba bromeando. Como hermana mayor, Astrea a veces se siente insegura, pero sabe afirmar su autoridad. Por ejemplo, cuando fue expulsada de Fontaine, usó su balanza de la justicia para decidir su rumbo. Aunque temblaba, siguió adelante para mantener su dignidad. Debido al pecado original, el poder de Astrea está sellado y es incompleto. El obispo supremo tomó esta medida para que Astrea no lastimara a nadie y le dijo que cuando dominara su poder, regresara. Astrea sintió alivio, pensando que así no dañaría a nadie. El hermano Da explica que sin el contexto de Onkai, Star Rail, algunas historias son difíciles de entender. En la gran catedral de Fontaine, aplaudió en silencio. El hermano Da había acertado. Astrea y sus hermanas son marionetas. No son humanos artificiales, pero sí marionetas creadas por el obispo supremo, indistinguibles de humanos reales. Estas marionetas tienen alma, autoconciencia, personalidad y decisiones propias. Excepto la segunda personalidad de Fisl, que no es parte de los caballeros sagrados, todas las demás comparten esta configuración. No obedecen ciegamente a Ye, cada una mostrará su propia determinación. Ye planeaba revelar esto en la historia de Fontaine, con pistas preparadas desde antes. No esperaba que los jugadores lo descubrieran tan pronto. Por último, el heraldo del pecado original es un término informal para explicar la popularidad y poder de Astrea, y no debe tomarse demasiado en serio. Capítulo 45, Capítulo de Agua y Cielo, Parte 5. El hermano Da había pausado el avance de la historia para hacer un análisis y explicar más detalles, pero Axue no prestó atención y siguió con la misión. Tras un silencio, Astrea intervino de repente. Hermana mayor, Paimon, vamos a comer. Tengo un poco de hambre. Los ojos de Paimon se iluminaron de inmediato. Sí, sí. Vamos a comer. Lumine lanzó a Paimon una mirada impotente, comprendiendo que Astrea quería cambiar de tema. Pero como Astrea no quiere hablar de eso, no la presionemos. Entonces, el grupo se dirigió al restaurante Ban Min a comer. Después de comer, la misión continuó a la siguiente etapa. Era necesario ajustar la hora del juego para que fuera después de las 7 de la mañana del día siguiente para poder iniciar la nueva misión. Todavía estamos un poco preocupados por lo que pasó ayer. Vamos a ver cómo está Rea otra vez. Al regresar a la funeraria Wanseng, esta vez vieron a Utao y Temis. También estaba Songli. Axue, curioso, se acercó para activar la siguiente escena. Utao preguntó, ¿estás diciendo que no eres Astrea? ¿Eres Temis? Temis respondió, sí. Songli añadió, de hecho, hay diferencias significativas con Astrea. Utao bromeó, ¿entonces puedo cobrar el doble por tu funeral? Pero no te preocupes, el Salón Wanseng tiene una promoción, compra uno y llévate otro gratis. Si reservas ahora, solo pagas por un servicio. Songli contestó, Director U, aunque sean 2 personas compartiendo un cuerpo, el servicio funerario solo debería cobrarse una vez. Utao replicó, pero necesitaríamos 2 lápidas, ¿no?
Así que cobraríamos doble y haríamos 2 funerales. De lo contrario, recortaríamos gastos, lo que contradice los estándares del Salón Wanzeng. Temis permaneció en silencio. Lumine y Paimon se acercaron. Paimon preguntó, ¿qué está pasando aquí? Zhongli respondió, eres tú. Ha pasado un tiempo, llegaste justo a tiempo. Astrea parece extraña hoy. Yo también siento que algo no va bien. Ella dice ser Temis, la hermana de Astrea. ¿Sabes algo de esto, Paimon? Eso, en realidad, ayer. Paimon les contó lo sucedido el día anterior a Zhongli y Utao. Zhongli, ya veo. Parece complicado. Utao, no importa si es doble personalidad o no, sigue siendo consultora en Wanzeng. Utao, por eso debe cumplir con sus deberes. Utao entregó unos volantes. Toma esto y repártelos como ayer. Confío en ti. Hazlo bien y te daré una recompensa. Zhongli, director tengo una queja. ¿Por qué nunca supe de este bono? Utao respondió, si dejas de mandar facturas, también te doy una bonificación. ¿Otra queja? Zhongli, ninguna. Utao, ¿seguirás enviando facturas? Zhongli, sí. Utao. Realmente quiero despedirte. La conversación terminó allí. La nueva misión era, habla con Temis. Axue hizo clic para continuar y se activó otra conversación. Esta vez Utao y Zhongli no estaban presentes. Paimon intervino. Temis, déjanos ayudarte. Temis la miró, no dijo nada y se alejó. Paimon y Lumine intercambiaron miradas confundidas. Esto realmente me molesta. Lumine asintió en acuerdo. Apareció una opción de diálogo en pantalla. Síguela. Me preocupa la situación de Rea. Las dos opciones parecían iguales, así que Axue eligió la segunda. Rápidamente navegó hasta el puerto y activó la siguiente escena. La pantalla se volvió negra y apareció un texto. Observas en silencio cómo Temis termina de repartir los volantes. Intentas hablar varias veces, pero Temis permanece en silencio. La pantalla negra desapareció y el diálogo continuó. Temis ya no tenía volantes. Finalmente, miró a Lumine. ¿Quieres hablar? Mi querida hermana, por fin estás dispuesta a hablar conmigo. Axue gritó emocionado. Extraño a la dulce Rea que me llamaba hermana mayor. Hizo clic en la única opción disponible. Tengo muchas preguntas para ti. Entonces ven conmigo. Temis asintió levemente, extendió sus alas y voló hacia el cielo, dirigiéndose a lo lejos. Misión, alcanza a Astrea. Durante esta misión, los puntos de teletransporte estarán deshabilitados. Lumine, Axue, muchos jugadores. Capítulo 46, Agua y Cielo, parte 6. Mala reseña. Mala reseña. Exclamó Axue con frustración. Voy a dejar un montón de malas reseñas para esta misión más adelante. No pudo evitar soltar su enojo en voz alta. Miollo se había pasado esta vez con una misión tan pesada y tediosa, sin puntos de teletransporte. Solo correr. Y no solo eso, había que escalar el pico Inyun de nuevo. Cuando Liyue se liberó por primera vez, Axue había subido ese pico paso a paso, solo para descubrir después que sí existía un camino y corrientes de viento. Pero ahora, debía correr desde el puerto de Liyue hasta el pico Inyun, y al llegar, las corrientes de viento habían desaparecido. Tenía que escalarlo todo otra vez. ¿Cómo no iba a maldecir? ¿Quién podría no hacerlo? Maldición. Murmuró. Cuando termine esta misión, voy a destrozar a Miollo. A ver si se atreven a fastidiar a jugadores así otra vez. Finalmente, tras un gran esfuerzo, Axue logró escalar el pico Inyun. Allí estaba Temis, parada en silencio. De repente, el juego mostró una escena animada. Temis miró a Lumine con una expresión compleja. ¿De verdad me seguiste hasta aquí? Parece que te subestimé. ¿Entonces dijiste todo eso porque no creíste que podría seguirte el ritmo? Respondió Lumine, un poco exasperada. Temis desvió la mirada al horizonte, evitando el tema. Tras un silencio, habló con voz indecible. Ayer, mi hermana se enteró de mi existencia. Anoche, habló conmigo. Paimon, curiosa, preguntó, ¿cómo te fue? Temis no respondió directo, continuó. Esta mañana, mi hermana me dio voluntariamente el control total de su cuerpo y luego se durmió. Dijo que no podía seguir viviendo así, atrapada en su propio cuerpo, sin un cuerpo propio. Dijo que estaba demasiado sola. Creo que tu hermana tiene razón, dijo Lumine. Al fin y al cabo, comparten el mismo cuerpo. No es así, interrumpió Temis con voz suave. Fui yo quien decidió fusionarse con mi hermana. Para protegerla, no,
por culpa hacia ella y por miedo a mí misma. Los ojos de Lumine se abrieron, y Paimon quedó totalmente sorprendida. ¿Qué quieres decir? ¿Puedes simplemente fusionarte con alguien así? Tengo ese poder. Temis levantó las manos y se miró las palmas. Por primera vez, su expresión fría mostró dolor. Mi hermana no sabe nada. No tiene idea de que cuando usé este poder por primera vez, quise borrarla y ocupar su lugar. Lumine abrió la boca para hablar, pero no supo qué decir. Ni siquiera entendía lo que Temis decía, pero a Temis no le importaba. Era como si finalmente desahogara todo el dolor que había ocultado. Tenía celos de mi hermana. Celos de que ella hubiera nacido antes que yo, tuviera más poder, un alma más hermosa, que nuestro padre la quisiera más. Tenía celos de todo. Quería quitárselo todo. Entonces fusioné toda mi existencia con la suya, con la intención de reemplazarla por completo. La escena quedó en silencio. Después de unos 10 segundos, Temis habló otra vez, pero mi hermana me aceptó por completo. En ese entonces, su conciencia era apenas la de un bebé. Pero incluso un bebé debería haberse resistido, así debía ser. Sin embargo, ella no lo hizo. Para evitar herirme, el poder que podría haber usado para contraatacar se agitó un instante, luego se calmó. La feroz batalla que esperaba nunca ocurrió. Me fusioné con su existencia, robé su poder, y con solo un pensamiento, podría haber borrado su conciencia por completo. Las manos de Temis temblaron levemente. Sus ojos mostraban un miedo incontrolable. Estuve tan cerca de matar a mi hermana por celos. Tras un largo silencio, Lumine preguntó, ¿te detuviste? Sí, me detuve. No solo eso, sino que mi propia existencia me aterrorizaba. Temis la abrazó, cerró los ojos y tembló, susurrando. Me di cuenta de lo vil que era. Quería destruir todo lo mejor que había en mí, arrebatar todo lo que no tenía. Sentía celos de todo en este mundo. Tan feo, tan pecaminoso. Si alguien como yo existiera en este mundo, ¿cuánta destrucción causaría? Aterrado, solo pude esconderme en la existencia de mi hermana, demasiado asustado de nacer en este mundo, porque solo mi hermana podía reprimir mis celos. Temis sonrió amargamente. El obispo supremo me dijo que no confiara demasiado en mi hermana, que no me escondiera siempre bajo su protección, que no me encogiera a su sombra por miedo. ¿Pero qué más puedo hacer? Lumine habló suavemente tras un silencio. Creo que deberías intentar salir de la sombra de tu hermana. No eres tan terrible como crees. Quizá tengas unos celos abrumadores, pero siempre los has controlado. Eso demuestra que puedes valerte por ti misma. Eso es solo por la presencia de mi hermana. Si ese sentimiento te ayudó a controlarte en el pasado, también puede ayudarte en el futuro. No se trata de esconderse en la sombra, sino de tener la voluntad de no decepcionarla. Hubo silencio, largo y pesado. Entonces, poco a poco, la música cambió. La melodía, antes melancólica, se elevó poco a poco y, como impulsada por una emoción repentina, Temis agitó la mano hacia Lumine y Paimon. ¡Ah, wow! En un instante, ambos fueron elevados en el aire por una ráfaga de viento, elevándose hacia las nubes. Temis lo siguió, volando rápidamente a la distancia con ellos. ¿A dónde vamos? Lumine y Paimon se estabilizaron, volando junto a la corriente de viento de Temis. Mientras volaban, Lumine escuchó su respuesta. Me siento muy conflictuada ahora. ¿Y entonces? Preguntó Lumine. El obispo supremo dijo que cuando estás de mal humor, matar a un médico puede hacerte sentir mejor. Temis habló calmada. Purifica el mundo y purifica tu estado de ánimo. Lumine dudó. Matar a un doctor no suena bien, ¿qué tal a un máster? No, quiero decir, matar gente no es bueno, ¿verdad? El doctor es el segundo heraldo de los Fatui. Oh, en ese caso, adelante. Mátalo. Capítulo 47, Agua y Cielo, parte 7. ¿Qué demonios? ¿Así de fácil? ¿Cuánto odian los Fatui? Axue no pudo evitar reír. ¿Y ese segundo heraldo, el doctor, qué hizo para enfadar tanto al obispo supremo? No solo lo mata cuando lo ve, sino que enseña a sus subordinados a matarlo cuando están de mal humor. ¿Será tan detestable? No creo que sea odio, dijo alguien. No parece odio, porque si fuera así, el obispo supremo lo perseguiría por todo el mundo. Tal como están las cosas, ¿es menos odio y más asco? Exacto. No es odio, pero el doctor definitivamente le da asco. Matarlo una vez es un alivio. Axue pensó que tenían razón. Cuando el obispo supremo se encontró con el doctor, no mostró odio,
más bien lo ignoró por completo. A pesar de la indiferencia, lo mató sin pensarlo, sin importar que la signora estuviera presente. Fue como patear una piedra en el camino porque estorbaba. Esto aumentó la curiosidad de Axue. ¿Qué demonios hizo el doctor para disgustar tanto al obispo supremo? Mientras pensaba en eso, Temis finalmente llegó a su destino. Después de que Temis bajó a Axue del cielo, terminó la escena animada y comenzó el diálogo. ¿Esto es Mondstadt?, preguntó Paimon. Sí, respondió Temis. Esta es una base del doctor, descubierta por la División Dragón de Agua de Fontaine. Uno de los segmentos del doctor hacía experimentos aquí. ¿Segmentos?, preguntó Lumine. El segundo heraldo, el doctor, es un individuo extremadamente loco, explicó Temis. Incluso dentro de una misma persona, diferentes edades pueden tener distintas perspectivas. Basándose en eso, el doctor investigó durante décadas al sexto heraldo, Scaramouche, y logró un gran avance. Creó segmentos de sí mismo en diferentes épocas, convirtiéndolos en entidades independientes que conservan todas sus perspectivas del mundo. Todos los segmentos son dottore. No hay diferencia entre original y copias, simplemente son dottore de distintas edades. Axue abrió los ojos al comprender. ¿Entonces esos son los segmentos? Eso es una locura. Era una locura. Solo escuchar eso hacía que el doctor diera miedo. No se trataba de clones ni originales, cada segmento era a la vez clon y original, solo versiones distintas de dottore. Incluso el original, creador de todos los segmentos, se había vuelto solo uno más, aunque el más fuerte. No importaba si era fuerte o no, era difícil de matar. Sin un original real, no había manera de matar a dottore eliminando un cuerpo principal. Si un segmento pico moría, otro crecía y se convertía en el nuevo pico, creando más segmentos. En otras palabras, para matar a dottore debías matar todos sus segmentos. Y lo más aterrador, el doctor era un ejército de un solo hombre. No se sabía cuántos segmentos tenían fuerza divina, pero con solo unos pocos con esa fuerza, la perspectiva era aterradora. No es de extrañar que Snezhnaya sea la nación más fuerte. El doctor solo es suficiente para infundir miedo. No hay que preocuparse demasiado, dijo Temis al notar la sorpresa de Lumine. Crear un segmento requiere mucho tiempo, recursos y esfuerzo. Tras cientos de años, dottore solo tiene unas pocas docenas de segmentos. Crear uno tarda en promedio 10 años. Si matas uno, hay uno menos. Si te conviertes en su enemigo, mientras los mates más rápido de lo que puede crearlos, al final se quedará sin segmentos. ¿Pero no eres tú quien está a punto de ser su enemiga?, preguntó Lumine. Tienes razón, asintió Temis. Entremos. El diálogo terminó y un punto brillante apareció en la base de la montaña. Axue controló a Astrea para acercarse e interactuar. Como esperaba, comenzó la batalla típica de mazmorras de Storyquest. Axue estaba emocionada. Aquí vamos. Podemos probar a Temis. Las pruebas limitadas de personajes 5 estrellas deberían estar en las misiones de historia, así es más inmersivo. Tras entrar al dominio con Astrea, Barbara, Ganyu y Iki, Temis se unió oficialmente al equipo. Axue revisó el perfil de Temis. Perfil. Nombre: Temis. Voz: Jingliu. Cumpleaños: 5 de mayo. Afiliación: Caballeros Sagrados. Pecado original: Anemo. Constelación: Géminis. Segundo caballero de los Caballeros Sagrados, conocido como Caballero del Cielo y Heraldo del Pecado Original. Un caballero poderoso en quien el Obispo Supremo confía plenamente, con la mayor tasa de éxito en misiones dentro de los Caballeros Sagrados. Dentro de los Caballeros Sagrados, Temis es la más misteriosa. Nunca se presenta ante sus camaradas, quienes solo saben de su existencia pero nunca la han visto. Corre el rumor de que es la ejecutora de la orden. Si alguien traiciona al Arconte Hidro o al Obispo Supremo, Temis aparece para destruirlo sin piedad. Capítulo 48. Capítulo de Agua y Cielo. Parte 8. Aunque solo era una prueba, Genshin Impact permitía a los jugadores ver detalles específicos como armas, constelaciones y talentos. Claro, el perfil del personaje solo mostraba datos básicos y no había diálogos disponibles, pero eso era suficiente. Axue quería principalmente verificar los efectos de las habilidades y las estadísticas de las armas. Comenzó por el arma. Naturalmente, era el arma característica de Temis. Asesino del mal. Espada. ATK base, 520. Tasa crit,
45.2%. Estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana. Nivel 80 diagonal 80. Rango de refinamiento 1. La línea entre la justicia y la rectitud. Aumenta los PV máximos del portador en un 30%. Por cada 100 PV por encima de 10.000, aumenta el ATQ en un 0.2%. Por cada 1000 PV por encima de 10.000, aumenta el daño crit en un 2%. Esta arma solo puede ser equipada por Temis, un arma legendaria creada personalmente por el Obispo Supremo de Fontaine para Temis. Se dice que nadie más que ella puede manejar esta espada. ¿Qué diablos es esto?, exclamó Axue con los ojos abiertos de par en par. ¿Nivel 80 con estas estadísticas? ¿En serio? ¿Este es el ATK base de una espada? ¿Cuál será la tasa crit en nivel 90? ¿Y qué efecto tiene? ¿Solo rango de refinamiento 1? ¿Cómo será en rango 5? Incluso un DPS mediocre se dispararía con esta espada. Espera, ¿solo Temis puede equiparla? ¿Ningún otro personaje? Esto es prestigio, prestigio único. Como Miollo nunca revela detalles de personajes ni armas por adelantado, solo materiales para ascensión, los jugadores desconocen todo hasta obtener el personaje o el arma. Esta práctica fastidiosa dejó a Axue sin idea del poder real del arma insignia de Temis, y rebosaba prestigio. ¿Qué significa ser un arma de firma? Esto es un arma característica. Así luce una verdadera arma de firma, una espada que solo Temis puede manejar. ¿Qué significa prestigio? Esto es prestigio. Axue pausó la mazmorra y empezó a potenciar a Temis. La llevó a C6 y R5 y maximizó todo. Para artefactos, usó temporalmente el versátil SAR Gladiators final y con estadísticas principales en HP%, HP% y Crit Rate. Asesino del mal. Espada. ATK base. 597. Tasa Crit. 49.6%. Estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana, estrella blanca mediana. Nivel 90 diagonal 90. Rango de refinamiento 5. La línea entre la justicia y la rectitud. Aumenta los PV máximos del portador en un 70%. Por cada 100 PV por encima de 10.000, aumenta el ATQ en un 0.4%. Por cada 1000 PV por encima de 10.000, aumenta el daño crit en un 6%. Solo puede equipar la Temis, creada por el Obispo Supremo para Temis, nadie más puede manejarla. Axue observó satisfecha el prestigioso Orphan Slayer of Evil, luego volvió a la mazmorra. Su equipo, Astrea, Temis, Zhongli y Barbara. Antes de entrar, repasó los talentos de Temis. Talentos de combate. Ataque normal, danza del cielo. Ataque normal, hasta 5 golpes consecutivos. Ataque cargado, consume energía para volar. Mientras vuela, no puede atacar, pero su velocidad aumenta mucho, permitiéndole atravesar obstáculos. Ataque en caída, se lanza en picado para golpear el suelo y causar daño de área. La canción del cielo. La soledad de volar por los cielos es conocida por pocos, y Temis es una de ellos. Pulsar, comanda los vientos para purificar la tierra, repeliendo enemigos e infligiendo daño a Nemo. Mantener, reúne vientos que atraen enemigos y causan daño de área a Nemo. El juicio del cielo. El gobernante ejecuta a los culpables. Despliega alas y entra en estado de caballero del cielo. No puede moverse, recibir escudos ni curación. Pero sus ataques normales se convierten en daño de área a Nemo, sin ser anulados por infusión elemental. Alcance y daño aumentan. Talentos pasivos. Vagando por los 9 cielos, reduce consumo de resistencia en un 20%. Castigar el mal y defender el bien, aumenta daño de ataque normal en un 50%. Cielo eterno, aumenta bonificación de daño a Nemo en un 30%. Axue no podía creerlo. Activó el vuelo de Temis, que flotaba justo bajo la corriente de viento de Venti. Luego, voló directamente hacia una pared lisa e imposible de escalar. Sí, voló contra la pared. Era parte de la misión para mostrar su mecánica única. Axue quedó atónita. ¿Esto es atravesar terreno? ¿Puedes volar por las paredes? El vuelo no era alto como el de Venti, más bien flotaba justo sobre el suelo. Pero si encontraba una pared o acantilado, podía volar directamente hacia arriba. En otras palabras, si la hubiera apoyado antes, no habría tenido que escalar montañas, podría haber volado por los acantilados. Además, su velocidad aumentaba un 50% al volar y el consumo de resistencia bajaba un 20%. El verdadero dios de la exploración. Vamos, dime,
¿Quién es el verdadero arconte Anemo? Si hubiera tenido a Temis antes, no habría sufrido tanto corriendo de un lado a otro. No solo exploraba, también era una DPS de nivel T0. Con estas habilidades y su arma característica, Axue creía que podría vencer sola el abismo espiral en C0R1. De hecho, Temis en C0R1 ya era increíblemente fuerte, aunque sus multiplicadores de habilidades eran algo bajos comparados con otros DPS de 5 estrellas, lo que hacía su arma esencial, no afectaba su fuerza general. Y ahora, Axue tenía también a Astrea en su equipo. Mirando la mazmorra, una sonrisa sedienta de batalla apareció en su rostro. ¿Listo, doctor? Mejor límpiate el cuello y prepárate, porque a menos que te hayas convertido en académico hoy, aunque seas postdoctoral, estás muerto. Capítulo 49, Capítulo de Agua y Cielo, Parte 9. Mientras Axue avanzaba por la mazmorra, su entusiasmo por usar a Temis en combate fue desvaneciéndose poco a poco, reemplazado por una rabia ardiente hacia el doctor. Maldita sea, el doctor realmente merece morir. Ahora entiendo por qué el obispo supremo mata al doctor nada más verlo. Si fuera yo, también lo mataría cada vez que lo viera. ¿Profanará su cadáver? Si no, aprende del doctor y asegúrate de profanarlo, esperando que el doctor sea el jefe semanal. Los espectadores de la transmisión en vivo compartían su furia. Niños encarcelados como sujetos de prueba, crímenes atroces apilados, cuerpos amontonados esperando ser quemados. Axue frunció los labios. Amigos, ¿quién dijo que los Fatui podrían ser aliados? Con el doctor tan descontrolado entre ellos, es un crimen no exterminarlos. Llena de furia, Axue siguió adelante hasta que finalmente se encontró cara a cara con el doctor en la sala final. Entonces, el juego pasó a una escena animada. Así que eres la caballero del cielo, Temis, ¿qué mencionó Rosaline? El doctor, de espaldas al grupo, se giró para mirarlos con un tono tranquilo. Destruir mi base experimental así es bastante problemático. Temis respondió con voz igual de calmada, aunque por dentro ardía una tormenta. Incluso a alguien como tú se le tolera. La zarina debe estar realmente desesperada. Aunque su expresión permanecía oculta tras la máscara, la indiferencia del doctor se ensombreció visiblemente. ¿Insultas a la zarina? Ni siquiera tu obispo supremo se atrevería a hablar así de su majestad. ¿No eres tú quien la insulta? Respondió Temis. ¡Qué tonto! Para nuestros ideales, un pequeño sacrificio no importa. ¿No ignoras tus propios objetivos? Cuando actúas así, pierdes el derecho a hablar de ideales. Y la zarina que te consiente, no es mejor. Tu obispo supremo parece no compartir esa opinión. El obispo supremo tiene sus planes, y yo los míos. Temis extendió sus alas y flotó en el aire, su voz fría y distante. Al menos, aunque contemos con la ayuda de la zarina, nos ocuparemos de ti primero. Segundo caballero de los caballeros santos, caballero del cielo Temis. Jaja, ¿crees que puedes enfrentarte a mí? El doctor se burló y dio un paso adelante. Entonces déjame verlo con mis propios ojos. ¿Quién es más fuerte, el segundo caballero de los caballeros santos o el segundo heraldo de los Fatui? Segundo heraldo de los Fatui, el doctor Dottore. Los retratos de los personajes aparecieron uno tras otro. La escena animada terminó y comenzó la batalla. Axue tomó el control con una sonrisa. Claro que no había competencia real. Aunque el doctor era más fuerte que Tartaglia, bajo el ataque combinado de Astrea y Temis, su barra de salud se vació rápidamente, iniciando la segunda fase. En ese punto, Axue dejó de atacar y permitió que el doctor mostrara sus patrones y habilidades mientras charlaba con los espectadores. Amigos, ¿se han dado cuenta? Temis ya es un personaje completo en C0. Su C1 aumenta defensa y resistencia, mejorando su supervivencia durante la ráfaga, ya que no puede obtener escudos ni sanación en ese tiempo. Pero con artefactos enfocados en PS, la supervivencia no es problema, la sanación puede aplicarse después, por lo que esa constelación no es muy necesaria. Su C2 extiende el alcance de control de masas de su habilidad elemental, aunque no es fundamental, ya que con Venti se logra un control mejor. Su C4 prolonga la duración de la ráfaga, haciendo que el enfriamiento coincida con la duración. Combinado con el control de masas, puede encadenar ráfagas indefinidamente, pero esto limita la contribución de compañeros. Con apoyo, el daño puede ser aún mayor, así que esta constelación es más útil para quienes quieren superar el abismo espiral solos. Su C6 es decente, permite moverse durante la ráfaga, pero no aumenta el daño. En resumen, buscar constelaciones no es tan importante como buscar el arma característica.
Para jugadores gratuitos, C0R1 es más que suficiente. Una Themis C0R1 iguala el poder de otros personajes 5 estrellas en C6R1 y una Themis C6R1 apenas mejora respecto a C0R1. A diferencia de otros personajes 5 estrellas limitados que se potencian con constelaciones, el poder de Themis viene de su arma característica, así que esa es imprescindible. Las constelaciones son opcionales, úsalas si quieres, ignóralas si no. Probablemente por eso MioYo hizo que Slayer of Evil fuera exclusivo para Themis. Sus multiplicadores de daño son más bajos que otros DPS 5 estrellas con espada, incluso sin constelaciones. Sin esta restricción, futuros DPS 5 estrellas con espada podrían usar el arma de Themis, dejando a Themis atrás. Pero apoyar a Themis vale la pena. Les aseguro que Themis es tan a prueba de futuro como Astrea. Aunque salgan personajes más fuertes, nunca quedará fuera del metajuego. Así que apóyenla con confianza. Como mínimo, la necesitarán para explorar el mundo abierto. Mientras hablaba, Axue retomó la pelea y agotó la barra de salud del doctor otra vez. El juego volvió a escena animada. Themis flotaba en el aire, mirando al doctor con frialdad. Su mano derecha empuñaba Slayer of Evil, mientras que la izquierda, adornada con un anillo hermoso, apuntaba al doctor. El doctor se arrodilló, con las muñecas atadas por círculos de viento a la espalda, y miró a Themis incrédulo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Tu poder no proviene de una visión. ¿Qué es? Themis respondió con calma. Es un poder que está más allá de tu alcance. Bajó la mano izquierda y blandió la espada con la derecha. Barra oblicua. Imposible. Yo, realmente perdí contra un mocoso como tú. Mientras pronunciaba sus últimas palabras, Themis descendió lentamente, retraía sus alas y habló con voz fría y serena. Si quieres vencerme, primero reúne todos tus segmentos. Luego hablamos. A diferencia de mi hermana, mi poder no está sellado. Capítulo 50, Capítulo de Agua y Cielo, parte 10. Habías pensado mucho en el diseño de Themis. A diferencia de Astrea, que ganó popularidad como personaje de apoyo, Themis fue presentada como DPS principal. Pero, ¿cómo podía Themis, siendo DPS, ganar tanta fama? La respuesta era sencilla: poder. Una Themis C0R1 podía rivalizar en fuerza con otros DPS principales en C6R1, y una Themis C6R1 estaba a la par con otros personajes de máximo nivel. En otras palabras, las constelaciones apenas mejoraban su poder, un diseño deliberado de Y. ¿Y por qué así? Simple, por popularidad. En la versión 1.0, salvo los grandes gastadores, los jugadores gratuitos o de bajo gasto rara vez lograban un personaje C6, a menos que fueran fans acérrimos. La fuerza máxima era inalcanzable para la mayoría, pero Themis permitió a los jugadores F2P acercarse a esa potencia con poco esfuerzo, ofreciéndoles una probada del poder que disfrutan los que más gastan. Aunque llegar a C6 era difícil, C0R1 sí era alcanzable para muchos. Así, una pequeña inversión les daba un DPS fuerte, casi al nivel de un C6. ¿No era una ganga? De hecho, incluso los jugadores gratuitos podían sentirse tentados a gastar un poco, porque un personaje fuerte desde C0 era una oportunidad única. ¿Crees que es injusto? ¿Qué obliga a gastar? Kiana se limitó a sonreír y admitir que tenía razón. Con este diseño, la popularidad y reputación de Themis estaban aseguradas. Los jugadores solo lamentarían no tenerla, pero no se quejarían de su poder desde C0. ¿Y qué del posible aumento de poder que haría menos atractivos a futuros DPS principales? ¿Que esto perjudicara a Genshin Impact? Para los grandes gastadores, C6 es indispensable, así que no había problema. Themis en C6 iguala a otros personajes de 5 estrellas limitados, sin elevar el poder global. Para jugadores de bajo gasto, invertir en un personaje fuerte garantiza superar la mitad del abismo espiral, dejando la otra mitad para elegir según gustos o afinidad con el personaje. Y para los gratuitos, el problema es si tienen suficientes protogemas para Themis y su arma. Si no, no hay aumento de poder porque lo que no se puede tener siempre es lo más deseado. ¿Y si tienen suficiente, no es mejor? Los jugadores F2P finalmente pueden formar un segundo equipo para el abismo y competir según sus preferencias, aunque el éxito depende de la suerte, ya que el abismo sube de dificultad con cada actualización. En resumen, para un juego principalmente individual, Themis hace accesible un poder de nivel C6 para más jugadores, sin problema de aumento global. Y Genshin Impact, Clash. En Clash,
Temis tiene habilidades diferentes. El juego busca equilibrio y cada personaje destaca por algo. Incluso personajes gratuitos como Barbro pueden brillar si se usan bien. Así que Ye no se preocupaba por la popularidad de Temis, ni en este mundo ni en otro. Es un personaje imprescindible y, con su diseño, quien la apoye lo hará con gusto. Quienes no puedan envidiarán a quienes sí y la apoyarán en su reestreno. No hay de qué preocuparse. De hecho, si Ye pudiera jugar Genshin Impact, él también la apoyaría. Después de todo, la diseñó y ella encaja perfectamente con sus gustos. Mientras Ye veía la transmisión en vivo de Axue, la misión de la historia estaba por terminar. Temis había llevado a Lumine de regreso al puerto de Liyue. El diálogo apareció en pantalla. Temis, ¿cómo te sientes ahora?, preguntó Paimon. Temis respondió suavemente, mucho mejor. El obispo supremo tenía razón. Lumine asintió. De hecho, matarlo una vez te levanta el ánimo. Paimon se quejó. No es como si lo hubieras matado. Verlo morir es igual de satisfactorio. Jajaja. Por primera vez, Temis sonrió. Dios mío. Axue quedó fascinado con esa sonrisa tan hermosa. Yo sabía cómo crear contrastes, pero Temis dejó de sonreír y dijo calmada, consideraré tu consejo anterior, pero por ahora no quiero separarme de mi hermana. Aunque ya no le temo a mí misma, todavía me preocupo por ella. Cierto, asintió Paimon. La personalidad de Rea es preocupante. Tenerte a su lado es un gran alivio. Rea no dijo más, solo miró a Lumine a los ojos y susurró, como mi hermana, te reconozco. Pero no me consideres tu amiga. Si te lastimas, no me culpes. Por supuesto, si necesitas ayuda, puedes acudir a mí. Incluso si es por mi hermana, te ayudaré. Capítulo de Agua y Cielo, acto I, completo. Pecado de envidia, canción de justicia, misión completada. Ye apagó la pantalla y miró a Baoer, que estaba sentado en la mesa. ¿Por qué? No debería bastar la popularidad. Mientras veía la transmisión, Ye le pidió casualmente a Baoer crear una nueva cuenta alternativa. Con el banner y la historia de Temis, creyó que habría suficiente popularidad. Pero Baoer parpadeó y explicó, maestro, las cuentas alternativas solo aportan la mitad de la popularidad. Sumando la de Temis, Astrea, Fizzle, Fancetti y la tuya, has acumulado suficiente para curar ligeramente tus heridas. Ye lo miró tranquilo. ¿Qué heridas? No recuerdo tener ninguna. Tras ser arrojado a este mundo, te convertiste en el pecado original. Para escapar de ese destino, absorbiste a la fuerza el concepto de pureza, lo que te causó un grave conflicto interno. Por eso estás así. Baoer se tomó las mejillas y sonrió. Como tu dedo dorado, en vez de crear cuentas para satisfacer tus, preferencias, creo que es más importante ayudarte a resolver el conflicto en el camino del pecado original, ¿no crees?